A veces que en medio de esas peleas que él le pegaba a mi mamá, que los gritos y todo, todas nos metíamos en el cuarto y empezábamos a orar, ¿te acuerdas? Y agarrábamos la Biblia, y yo me acuerdo que yo ni siquiera sabía leer, y yo agarraba la Biblia y yo, Señor, te lo pido, que no peleen más. O sea, fueron cosas que, Dios mío, de verdad que aceptar, perdonar, soltar y avanzar. Hola, bienvenidos a este espacio. Esto es De lo que no hablé con la Cris. Perdonar a nuestros padres no es justificar, es comprender, porque cuando tú lo miras con nuevos ojos, cuando sueltas el juicio y tomas la vida que te dio, algo en tu alma también se ordena. Y solo ahí estás preparado para sanar el adulto que eres. Y también decirle a tu niño interno que no estás solo, ya somos dos. Y ahora estamos en paz. Esta es mi historia. Y hoy tengo como invitada especial a mi hermana. Karen, bienvenida a mi espacio. Hola hermana, buenas. Gracias por la invitación. ¿Sabes por qué eres la primera en ser invitada a mi espacio, no? Yo sé que sí lo sabes. Desde niña siempre te vi que fuiste la que más le pegó la separación de nuestros padres, o por ejemplo, así lo demostrabas, en comparación a las otras hermanas, incluyéndome a mí. Yo quiero que tú hoy me cuentes desde tu experiencia qué tan traumático fue para ti la separación de nuestros padres y por qué. De verdad que fue bastante traumático, podríamos decirlo, como niña, porque desde muy pequeña yo fui una niña muy apegada a mi papá. Y no solo por yo decirlo, sino que mi mamá también lo decía, que yo desde chiquita siempre esperaba que mi padre llegara del trabajo. Entonces, en el momento en que se presentó la separación de ellos, a mí me afectó porque obviamente ya no iba a ver a papá en casa, sino que era solo mamá. Sé que muchos se van a sentir muy identificados con esto porque uno como hijo, uno siempre quiere tener a papá y a mamá juntos. Nunca imaginé que iba a haber esa ruptura o esa separación. Claro está, uno como niño no es lo suficiente maduro para entender muchas cosas. De esas cosas hablamos, podríamos decir, de maltrato, y maltrato verbal, físico, emocional. O sea, fueron muchas cosas de la que como niña viví. Sin embargo, creo que por ser una niña, mi falta de madurez, no entendía esa parte. Y para mí, lo mejor no era vivir una separación, sino seguir juntos como si nada hubiese pasado. Cuando realmente también estaba la otra parte, que era mi madre, también estaba siendo afectada. Incluso nosotros como hijos también somos afectados en medio de esa situación. Me acuerdo que cuando vivimos todo esto de la separación, cuando ya decidieron dejarse, tuvimos que irnos de la casa a otro lugar, como quien dice, a empezar de nuevo, donde no teníamos ni cama, donde no teníamos quizás un televisor, cosas de las que ya estábamos adaptados. ¿Pero por qué? Porque hubo un no al maltrato, porque ya hubo un no a todas estas cosas por parte de mi mamá. De verdad que yo no lo entendí, a pesar de que fue a los 11 años de edad, tenía ya 11 años de edad cuando esto sucedió. A mí me dolía incluso de ir a visitar a mi papá. Bueno, Crismaldi, yo no sé si tú te acuerdas de esa situación, de que había momentos donde no podíamos conseguirlo. Ejemplo, a mí me pareció, aunque yo estaba pequeña porque yo tenía 5 años cuando mi papá y mi mamá se separaron, me acuerdo clarito. Pero sí tengo como quien dice muy clavado en la memoria el momento en el que nos pusieron en el juzgado de familia a escoger con quién nos íbamos a ir. Y a pesar de que nosotros sabíamos, porque obviamente yo con esa edad, una niña muy madura, porque de pequeña fui muy madura, yo entendía que ellos tenían que separarse sí o sí porque no era normal todo eso que pasaba todo el tiempo con ellos, ¿verdad? Y yo creo entender eso que me estás preguntando, de verle la cara después a mi papá de eso. O sea, después de que nosotros decidimos irnos con mi mamá. ¿Me estás hablando de eso? Sí,
Exactamente. O sea, porque yo digo que también en parte pudo haber sido duro para él como padre, el quizás escuchar a sus hijas decidir estar con su mamá, ¿verdad? Fue una tarea muy difícil, yo no sé tú, pero quizás porque estabas un poco más pequeña, pero fue como estar entre la espada y la pared, literal. O sea, o es mamá o es papá. Y más en el caso mío, que yo desde muy pequeña fui muy apegada a mi papá, ¿verdad? Sin embargo, me daba cuenta que era necesario, o creo que era lo más lógico, yo estar con mi mamá, ¿verdad? Aún después de toda esa situación, yo recuerdo que ya no vivíamos cómodamente como al principio, quizás cómodamente podríamos decirlo No materialmente. No teníamos cama. Exacto. Dormíamos En colchonetas. Yo me acuerdo que desde que nosotros nos fuimos de la casa ahí, que esa noche que salimos corriendo, porque me acuerdo que fue una noche. Nada, cuando nosotros salimos corriendo esa noche, nos fuimos literal con la ropa que cargábamos puesta y como con una mochilita cada una. No sé si te acuerdas también. Sí, Y me acuerdo que llegamos primero a la casa de mi abuela, que en paz descanse. Duramos como unos días ahí, no pudimos quedarnos más ahí y fue donde nos fuimos alquilados a la casita esa por ahí que les alquilaba un amigo a mi mamá. Y ahí no teníamos nada, no teníamos colchoneta, como que todo nos lo habían regalado y desde ese entonces no supimos lo que era la comodidad. ¿Por qué? Porque literal con mi papá sí teníamos comodidades, pero era un infierno total. Un infierno total porque mi papá cada vez que bebía, o sea, eso era fijo todos los fines de semana, que él llegaba rascado y nosotros lo esperábamos rascado, él le pegaba a mi mamá. Y era un infierno total. Yo me acuerdo, entonces, no tuvimos más comodidades, pero todas como que le dábamos ánimo a mi mamá. Yo me acuerdo que, o sea, yo recuerdo eso, yo creo que de pronto a lo mejor porque mi mamá siempre nos contaba, tengo como más conocimiento de eso, pero yo me acuerdo clarito de eso que vivimos. Yo me lo acuerdo clarito. Que nosotros le dábamos ánimo a mi mamá y le decíamos, mami, no importa que no tengamos nada. O sea, no importa que no tengamos nada, con tal de que tú seas feliz y de que ya no haya más maltrato en la casa, con eso es suficiente. Mi mamá es ejemplo de resiliencia, de verdad. Que yo siempre le he dicho que a pesar de que ella no nos dio riquezas, mi mamá fue muy resiliente, de verdad, o sea, muy valiente. Aunque a veces en ciertos casos yo como que la juzgo, o sea, juzgo la manera en la que, ¿por qué no saliste de ahí antes? Pero yo creo que si mi mamá fuese salido de ahí antes, a lo mejor yo ni siquiera existiera. O sea, yo pienso que todo en esta vida es un proceso mediante el cual, y que todo pasa por algo, que Dios lo permite por algo. Mi mamá trabajaba vendiendo mango en la autopista. Y me acuerdo que en lo que podía darnos, ella llegaba a la casa con lo que se ganaba vendiendo mango negrita, porque eso todo el día llevando sol, saltando en esa autopista para vender mango, mamón. Y ella llegaba y nos mandaba a comprar para la bodega, ¿te acuerdas? Costillita de cochino. Y no la... Nunca, de ahí yo amé la costillita de cochino. Y ella la freía y nos ponía un poquitico ahí en cada plato y nos acostábamos a dormir. Y hay como una parábola o hay algo en la Biblia que habla sobre eso, que dice como que mejor es un pan... ¿Con qué dice? No me lo recuerdo. Claro, estás en lo cierto. La Biblia habla de que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones, y está en Proverbios 17:1. Y yo recuerdo que mi mamá siempre, a pesar de que no era cristiana, ella siempre decía eso, no, yo prefiero comerme una arepa pelada sin nada y tener paz a comer otras cosas más ricas, pues no sé.